Hola, bienvenidos de vuelta. En este video les traigo cómo hacer el cálculo de ley de Ohm utilizando funciones y macros en C. Vamos a empezar introduciendo qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las leyes esenciales de la electricidad y dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Matemáticamente hablando, estamos diciendo que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Y jugando un poco con esa pequeña ecuación, podemos decir que la tensión va a ser igual a la corriente por la resistencia y que la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Entonces, dependiendo del par que tengamos, vamos a poder calcular a la magnitud restante. En el programa que estamos proponiendo, además de hacer el cálculo de esa magnitud restante, vamos a calcular también la potencia. La potencia se calcula por ley de Joule y se puede hacer haciendo corriente por tensión. Otro podría ser la corriente al cuadrado por la resistencia o la tensión al cuadrado dividido la resistencia. También son ecuaciones equivalentes que nos permitirían desde ley de Ohm calcular la potencia eléctrica que esté siendo consumida por esa resistencia. Pero a fines prácticos y de resumir, vamos a usar una sola fórmula de potencia que va a ser la de corriente por tensión, una vez que ya por ohm hayamos calculado las tres magnitudes. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir las magnitudes que el usuario puede ingresar. Dijimos que lo único que iba a poder ingresar era corriente, tensión y resistencia, que son las magnitudes de la ley de Ohm. Solo va a poder cargar dos de ellas. Y el código se va a tener que encargar de que solo ingrese dos y que esas dos que ingrese no sean siempre la misma. O sea, el usuario no podría ingresar dos veces la corriente, sino que tendría que ingresar primero la corriente y después la tensión o la resistencia, o primero ingresar la tensión o así sucesivamente. Dos cualesquiera, pero diferentes. Después vamos a hacer una estructura de datos conveniente que nos permita tener todas las magnitudes que el usuario pueda llegar a cargar, más el resultado que nos va a servir para después la impresión en pantalla y el resto del código. Y también tenemos que identificar cuáles son las magnitudes que el usuario ingresó. Entonces, un pequeño vectorcito en el cual tengamos como banderas o el índice cuáles son las dos magnitudes que el usuario ingresó, nos va a resultar sumamente conveniente. Una vez que tengamos eso, podríamos hacer unas pequeñas macros para hacer las ecuaciones de cálculo. De esa forma podemos definir estas cuatro macros que dice la ley de Ohm para la corriente, para la tensión y para la resistencia y la ley de Joule. Acá están las diferentes opciones que habíamos hablado de la ley de Ohm, que es corriente igual a tensión sobre resistencia, tensión es igual a corriente por resistencia y resistencia es igual a tensión sobre corriente. Al igual que potencia va a ser corriente por tensión. Entonces nos resultará conveniente primero calcular con el par que tengamos acá, poder calcular todas las magnitudes para después ya estar seguros que tenemos corriente y tensión y poder calcular la potencia. Para que el usuario ingrese dos magnitudes diferentes, va a ser una buena práctica hacerlo a través de una función en la cual nos esté validando de que la función, la magnitud que está ingresando ahora, sea diferente de la magnitud que ingresó anteriormente. Todo eso es una lógica de código que deberíamos darle a esta función de ingresar magnitudes, y fíjense en que se les puede pasar como parámetro a la misma estructura de ley de Ohm y devolver esa misma estructura de ley de Ohm ya modificada. Lo que nos queda es hacer los cálculos de las magnitudes. Bueno, acá pues, hay varias formas de hacerlo. Una de las más simples es hacer un par de switch case anidados en los cuales estemos contemplando la primera magnitud que se ingresó en un switch case maestro, por decirlo de una forma, y dentro de sus subcasos, por ejemplo si el primero fue corriente, hacer el switch case de la segunda magnitud con las que pueden quedar restantes y así hacer los cálculos que nos quedan. Finalmente, el main nos debería poder quedar de esta forma: un mensaje de bienvenida,
la función que ingrese las magnitudes y que me cargue esta estructura OHM que tiene a las tres magnitudes y el orden de las que se ingresó. Y otra función a la cual se le pase esa estructura y me esté devolviendo el resultado de la misma. Por último, un printf que me esté imprimiendo en pantalla cada una de las magnitudes que están cargadas en mi estructura. Bueno, esta es un poco la explicación de cómo se podría hacer este código. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.